Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud, queridos y apreciados ministros y ministras. Saludo pues fortísimo, querido y apreciado apóstol Marcelo Parrella desde Brasil. Saludo para los profetas, maestros de este maravilloso ministerio internacional, Unicristo, el cual pues soy parte pues. Saludo para todas las personas que nos siguen a través de esta plataforma, de este medio de comunicación. Saludo para todas las personas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Bendiciones de nuestro Padre Eterno Dios. Saludo desde Venezuela. Saluda por aquí su hermano, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. El tema que vamos a compartir es acerca del diezmo. Es para nuestros tiempos. Es para nuestros tiempos. Bueno, definiendo el diezmo como el término que se usa hoy en día, solo quiero exponer aquí la opinión que yo, como un creyente normal, he percibido en los más de 20 años que tengo como cristiano, de acuerdo a esta opinión. Diezmar es dar el 10% de tu ingreso, bruto o neto. Son opiniones que difieren a la organización de la iglesia a la cual estás afiliada. No, la iglesia a la que probablemente asistes allí los domingos, donde te congregas, o otros días de la semana. Luego ese dinero se usa para apoyar los gastos de la iglesia, rentas, cuentas, salarios del personal, misiones, etc. No, para muchos el no diezmar es considerado como pecado. Escucharás muchas veces que la gente recita o cita Malaquías capítulo 3, del 8 al 12. Muchos usan esos versículos para decir que el no traer los diezmos y ofrendas a la casa de Dios, lo cual consideran que significa el edificio de la iglesia local, es un pecado que abstiene a la gente de bendiciones. El problema de usar el pasaje anterior, así como otros pasajes similares del Antiguo Testamento, para apoyar la aplicación del diezmo, es que en ese pasaje y la ley que está detrás pertenecen al Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es maravilloso y es parte de las Sagradas Escrituras que Dios inspiró, como Pablo dice en Romanos capítulo 15, del 13, Romanos capítulo 15, el versículo 3 y el 4. Vamos a leer allí Romanos capítulo 15, el versículo 3 y el 4. Romanos 15, 3 y 4 leo, en el nombre del Señor. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Allí, bueno, cualquier cosa que esté en las Escrituras ha sido escrita para nuestro aprendizaje. Podemos aprender leyendo Deuteronomio o leyendo Malaquías o cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque esto fue escrito para nuestro aprendizaje, no todo está escrito para nuestra aplicación. El Antiguo Testamento está dirigido a los judíos que vivían bajo la ley. Jesucristo aún no había venido. El sumo sacerdote aún no había llegado. Como Pablo dice en Gálatas capítulo 3, el versículo 23 al 26. Gálatas capítulo 3, del 23 al 26. Vamos a la carta de los Gálatas.
Gálatas capítulo 3, del 23 al 26. Leo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley e encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Maravillosa palabra. Antes del sacrificio y resurrección de nuestro Señor, era el tiempo de la ley. Ahora el tiempo que hoy vivimos es el tiempo después del sacrificio y resurrección del Señor. Hay diferencias muy vastas entre estos dos periodos, ¿no? Por la simple razón de lo que era válido en el primer periodo. La ley ya no está vigente en el segundo periodo. La gracia y el ser hijo de Dios no estaba disponible en el primer periodo. Definitivamente que sí se aplica para nosotros, pero se aplica para nosotros. No necesariamente puedes leer los salmos no necesariamente puedes leer los salmos o los proverbios y obtener orientación para tu vida. Bueno, la sabiduría eterna de Dios es lo que cruza el tiempo. Por otro lado, puedes ir a pasajes bíblicos que son específicos de la ley, tales como los pasajes de los diezmos, o los pasajes sobre los sacrificios de animales o de las celebraciones que tenían en Israel. Aunque podemos aprender de esos pasajes, no aplican directamente a nosotros. Lo mismo es válido para todo lo que se refiere a la ley de Moisés, por la simple razón de que esta ley fue abolida con el sacrificio de Cristo. Es como leer códigos, pues, de leyes que ya no están vigentes. Puedes aprender de ellas, pero no son para ser aplicadas, porque están obsoletas. Colosenses capítulo 2, el versículo 13, el 14. Gálatas capítulo 2, 13, 14. Efesios capítulo 2, el versículo 14 y el versículo 15. Ahora, si la ley está abolida, la volveremos a aplicar. Podemos aprender de ella, podemos aprender de ella, que ya no es una ley vigente para nosotros, está abolida, y diezmar es parte de esa ley también. También diezmar es una palabra que viene muchas veces en esos libros de la ley, como Levíticos, Números, Deuteronomio. Aquí están unas referencias, pues podemos allí confirmarlo. Levítico capítulo 27 del 30 al 34. Nota en este último versículo que diezmar es parte de los mandamientos, parte de la ley de Dios. Había dado Moisés, pues, para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Esta era la ley que fue abolida mediante el sacrificio de Cristo. Y diezmar, siendo parte de esa ley, no fue dada para su aplicación general, sino para los hijos de Israel, hasta su cancelación mediante el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí les presento más pasajes sobre el diezmo. Número capítulo 18, del 20 al 32. El pasaje de Levítico que leímos posteriormente trata del mandamiento de los hijos de Israel en cuanto al diezmo. ¿A dónde se supone que iban esos diezmos? ¿Y para qué se usaban estos? No se responde en el sacrificio, en el siguiente pasaje, pues, de Números capítulo 18, el versículo 21. Números capítulo 18, el versículo 21. Vamos a leer allí Números. Números capítulo 18, el versículo 21. Dice la escritura de la siguiente manera: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Vuelvo a leer el texto. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, era para que ellos contaran con eso como producto pues, de la era y producto del agar. De hecho, los levitas tenían que dar su propio diezmo de eso, bueno, lo cual se le daba a Aarón, y que a su vez era ofrenda para Dios. Muchos toman el pasaje anterior y tratan de aplicarlo
equivocadamente, pues en el Nuevo Testamento, en nuestra era, diciendo que debemos seguir diezmando para pagar los salarios de los sacerdotes, pastores y del clero, pues en general. Bueno, esta opinión está totalmente distorsionada, porque en el Nuevo Testamento simplemente no hay sacerdotes ni clero, como Pedro y Juan nos dicen allí a los creyentes en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 del 5 al 9. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 del 5 al 9. Leo. Primera de Pedro capítulo 2 del 5 al 9. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 1, del 5 al 6, puede también tomar nota allí, ese texto bíblico, y ir confirmando con lo que estamos compartiendo del tema, pues acerca del diezmo. También como el Señor lo dijo, hablando allí a sus discípulos, allí en Mateo capítulo 23, del 8 al 12. Esos pasajes no se refieren a una clase especial de gente, sino a todos los creyentes. Todos los creyentes han sido hechos sacerdotes por el Señor Jesucristo, para su Dios y Padre. ¿Acaso eso ahora significa que no deberíamos apoyar económicamente a los creyentes? Que por ejemplo van a una ciudad, van de ciudad en ciudad, estableciendo iglesias y sirviendo al Señor como misioneros. Lo que significa que es el apoyo y los regalos en el Nuevo Testamento ya no están regulados por la ley del diezmo, sino que en el Nuevo Testamento hay principios sobre regalos y el dar, los cuales veremos conforme avancemos. Esta parte del estudio se enfoca en lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al dar. Aun y cuando haya quienes lo digan, conforme vayamos avanzando, nos enfocaremos en lo que la Biblia nos dice, volviendo al diezmo. ¿Acaso lo anterior, el diezmo de los levitas, era el único diezmo? Pues por lo que parece, no era así, como en Deuteronomio capítulo 12, del 22 al 29. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, del 22 al 29. Deuteronomio capítulo 12, del 22 al 29. Vamos a leer por aquí del 22 al 29. Dice la Escritura: lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas, solamente que tengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que no te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieran consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne, la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla, y las heredarás y habites en su tierra. Número capítulo 22, capítulo 12 del 22 al 29. Bueno, vemos de nuevo
que se menciona el diezmo, pero en otro contexto y para otro propósito. Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 29. Cada año los israelitas tomaban el diezmo de su grano, vino y aceite y las primicias de sus manadas y de su rebaño, e iban al lugar que Dios les escogía, y comían delante de Jehová su Dios, y se alegraban con su familia. Y si el lugar era muy lejos, tenían permitido vender varios de los artículos y juntar el dinero, y lo gastaban en lo que su corazón deseara: vacas, ovejas, vino, sidra. Bueno, ese parece ser un diezmo festivo. Un diezmo festivo. Bueno, la gente tomaba ese diezmo y lo usaban para comer y beber ante el Señor, en el lugar que los había escogido. Observa cómo este diezmo era usado. Observemos cómo este diezmo era usado por la gente misma. Bueno, esto es diferente comparado con lo que leímos previamente en Levítico y Números, donde vimos que el diezmo se le daba a los levitas, por lo cual es un diezmo diferente. Bueno, de hecho, cada 3 años ese diezmo se usaba de manera distinta. Al final de ese año se juntaba ese diezmo y vendía el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Además, cada 7 años la tierra guardaba reposo, en el cual no se sembraba ni se segaba por el dueño de la tierra. Levítico capítulo 25, del 1 al 5. Sino que toda la gente podía comer lo que la tierra diese por sí mismo. Levítico capítulo 25, del 6 al 7. Así como de la bendición del 6º año que Dios había prometido dar. Levítico capítulo 25, del 20 al 22. Allí están estos pasajes bíblicos con relación a este tema acerca del diezmo, acerca de lo que es el diezmo, para qué era el diezmo, para qué se utilizaba el diezmo. Más adelante estaremos compartiendo después el tema acerca del dar en el Nuevo Testamento, el dar, la ofrenda. Allí lo vamos a compartir allí, pero bueno, hemos compartido este tema acerca del diezmo, esperando pues que haya esta palabra llegado allí, y usted puede confirmar con los pasajes bíblicos que puede compartir allí, para que usted confirme allí con relación a este tema acerca del diezmo, queridos y apreciados hermanos y hermanas. El diezmo era para el tiempo de la ley. Bueno, bendiciones para todas y para todos. Dios les continúe bendiciendo rica, maravillosamente. Abrazos, y la paz y la gracia sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones del Señor.